Bueno, en este ejercicio nos piden calcular f a la menos 1 y dar su dominio. Graficar f y bueno, f a la menos 1 que sería la inversa de f. Entonces tenemos para el ítem A una función que está definida de todos los reales a todos los reales, tales que f de x es 2 por x menos 4. O sea, es una función lineal. Para encontrar f a la menos 1, lo que tenemos que hacer es plantear que y es igual a la función y despejar la x. Entonces pasamos el 4 este que está restando sumando y el 2 dividiendo. Una vez que despejé la x, lo que hago es, a lo que me quedó de este lado, que ahora depende de y, decir que eso es f a la menos 1, y como es una función que depende de la letra x, o sea, de la variable x, lo que tengo que hacer es cambiar esa y por una x. Pero fíjense que la expresión es la misma, ¿bien? Entonces, como pasos a seguir para encontrar una función inversa, tiene que ver con arrancar igualando y a la expresión y terminar despejando la x. Una vez que llegan a eso, escriben f a la menos 1 y cambian la y por la x. Bueno, acá lo que hice fue distribuir ese 2 que está dividiendo, me queda un medio de x más 2. Ahora, también nos piden dar la expresión y su dominio. Vemos que esto es una función lineal, así que el dominio de una función lineal es todos los reales. Y nos piden graficarla. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es graficar estas dos rectas en un mismo sistema. Para graficar esta recta, que es la verde, lo que hice fue pararme en la ordenada del origen, que es menos 4, y por ejemplo yo le encontré un punto más, que fue la raíz, que me parecía un punto sencillo de encontrar, pero si no, eligen ustedes algún otro punto que les guste y trazan la recta que une esos puntos. Y para el azul lo mismo, marqué la ordenada del origen y calculé la raíz, me dio menos 4, y tracé entonces la recta. Notemos una cosa que es interesante, y es que si trazamos una recta a 45 grados, que es la recta y igual x, ¿no? Que es esta recta punteadita que ven acá, lo que vemos es que la función f y la función inversa son simétricas respecto a esa recta, como si esto fuese una especie de espejo, y entonces cada una de ellas sería como la imagen especular de la otra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en cuestiones de gráficos de funciones inversas. Veamos qué pasa con el b. Tenemos como función algo que va de todos los reales salvo el 2 a todos los reales. Y tenemos una función que es una homográfica. Entonces encontrar f a la menos 1 es plantear que y es igual a la expresión y despejar la x. Entonces arranco pasando el x menos 2 para allá multiplicando y el y dividiendo. Y luego el 2 que está restando sumando. Entonces nos queda que x es igual a 1 sobre y más 2. Una vez que despejé la x, pongo f a la menos 1, que depende de x, es esta misma expresión, pero en lugar de poner una y, pongo una x. Y algo que es interesante notar es que, bueno, el dominio de esta función va a ser todos los reales salvo el 0, porque el 0 es el único valor que no podría poner acá abajo. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, y es algo que sucede siempre, es que el dominio de la función inversa siempre es igual a la imagen de la función original. Entonces, nosotros teníamos una homográfica, ¿bien? La homográfica sabemos de movida que tiene eh, dos asíntotas, una vertical y una horizontal. En este caso, la vertical la tenemos en 2, porque casualmente es el valor que excluimos del dominio, ¿bien? Y la horizontal vale 0. Entonces, nosotros si hacemos el gráfico, usamos esta línea que es la asíntota vertical y el eje X que sería su asíntota horizontal y trazamos un gráfico aproximado, ¿bien? Ahora, cuando hacemos lo mismo para el gráfico 2, para la función inversa, notemos que ahora tiene una asíntota vertical en 0, que casualmente es el eje vertical, y tenemos una asíntota horizontal de ecuación y igual 2. Entonces, ¿qué pasa? La función verde, que es esta, ¿no? La f de x, tenía como dominio todos los reales salvo el 2 y tenía como imagen todos los reales salvo el 0, porque el 0 era el valor de asíntota horizontal. En cambio, el dominio de la función inversa tiene como dominio todos los reales salvo el 0 y como imagen todos los reales salvo el 2. Entonces notemos eso, que el dominio de la función inversa es igual a la imagen de la función original y al revés. Y también podemos ver que son simétricos respecto a esta recta a 45 grados que trazamos por acá. O sea, son como las imágenes especulares
una de otra. Bueno, veamos el ítem C. Tenemos una función definida de Rn en R, tal que f de x es la raíz cúbica de x. Entonces, para encontrar la inversa, hacemos que y es igual a la raíz cúbica de x y despejamos la x. Pasamos la raíz cúbica como potencia 3 y nos queda que y al cubo es igual a x. De forma que f a la menos 1 entonces será x al cubo si reemplazamos la y por la x. Y vemos que, bueno, nos quedó un polinomio de grado 3, así que el dominio de esto va a ser igual a todos los reales. Tenemos entonces acá en verde el gráfico de la función inversa, que es x al cubo, y en azul tenemos el gráfico de la función raíz cúbica de x. Noten que respecto a esta recta, digamos, de simetría, son dos funciones que son como imágenes especulares, ¿no? Son como uno el reflejo del otro. Y también notemos que el dominio de la función inversa coincide con la imagen de la función original, que bueno, casualmente es todos los reales. Veamos qué pasa en el ítem D. Tenemos una función homográfica, ¿no? Donde sabemos que su dominio es R menos el menos 1. Entonces, lo primero que hacemos para encontrar la función inversa es decir que y es igual a todo esto. Y empezamos a despejar. Pero notemos que hay x acá arriba y x acá abajo. Entonces ya no es tan sencillo despejar la x como veníamos haciendo hasta ahora. Lo que podemos hacer es pasar todo el denominador para el otro lado multiplicando y distribuirla ahí adentro de este paréntesis. Nos queda y por x más y por 1 que sí. Luego paso el 2 restando, el 2x restando y el menos 5 sumando. Una vez que tenemos eso, vamos a agarrar a este término y a este, que son los que tienen x, que es lo que yo estoy queriendo de alguna forma despejar, y vamos a sacar factor común x. Entonces nos va a quedar x por, entre paréntesis, y menos 2. La y sale de acá y el menos 2 sale de acá. Luego esta y y este 5 los vamos a dejar de este lado, los vamos a pasar para el otro lado restando, entonces me queda menos 5 menos y, y luego a todo el paréntesis lo paso dividiendo. De esta forma nos queda que x es igual a toda esta expresión. Así que una vez que tenemos eso, tenemos la función inversa. Si cambiamos las y por unas x, nos queda menos 5 menos x sobre x menos 2. Y el dominio de esta función es todos los reales salvo el 2, ya que el 2 es el único valor que anula, digamos, el denominador. Notemos que este dominio casualmente coincide con la imagen de esta función. Recordemos que la imagen de una función homográfica era todos los reales menos el valor de asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal la podíamos ver rápidamente como el cociente entre los coeficientes principales, o sea 2 sobre 1 que es 2. Entonces, la imagen de esto va a ser todos los reales menos el 2, porque tiene una asíntota horizontal ahí. Entonces el dominio de la inversa va a ser todos los reales menos el 2. Y la imagen de la inversa va a coincidir con el dominio de la función original. Bueno, si hacemos un gráfico, tenemos graficado en verde, perdón, la función original, que tiene una asíntota horizontal en y igual 2, como habíamos dicho, y una asíntota vertical de ecuación x igual menos 1, que es el que anula este denominador. Así que la verde correspondería entonces a la función f. Y la celeste va a corresponder a la función inversa, que lo que tiene es una asíntota vertical de ecuación x igual 2, que está por acá, y una asíntota horizontal de ecuación y igual menos 1, que es este que está acá. Fíjese que coincide entonces que la imagen de la función inversa era todos los reales menos el menos 1, que casualmente era la asíntota vertical de la función original. Y notemos también que tenemos la recta 45 y si miramos la función verde y la función azul son imágenes especulares. O sea, si esto fuera un espejo, esta rama que ven acá sería la imagen de esta rama celeste que vemos acá. Y esta rama verde que vemos acá sería la imagen de esta celeste que se ve por acá.